Exactamente las 22 horas con en 2 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos este tercer capítulo de En Confianza, nuestro programa de conversación a través de Telemaule y que buscamos, por supuesto, eso, estar en comunicación con ustedes, conocer su opinión respecto a distintas temáticas. Y bueno, hoy, como ya lo tiene ahí en pantalla, estamos junto a nuestro amigo de la casa ya, Manuel Cofré. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación a TV Mable. Bueno, como siempre, un gusto. Bueno, el otro día se nos había quedado muchas cosas en el tintero, habíamos conversado respecto a temas, por supuesto, la política, pero algo que había llamado mucho la atención respecto a las licencias médicas, ¿no? Todavía creo que circulan algunas polémicas por ahí. Vamos partiendo por ese tema, ¿te parece? Sí, habíamos quedado en el escándalo que genera esto, que obviamente es irrepresentable, digamos, la situación y la actitud de trabajadores que hacen mal uso de un recurso como es la licencia médica. Claro. Bueno, ahí han pasado bastantes cosas. Creo que ese día conversamos que no los trabajadores, insisto en lo mismo, los trabajadores no tenemos que nosotros ajusticiarnos entre nosotros, porque para eso existen métodos que tienen que, de acuerdo a lo que Contraloría dictaminó, tiene que haber una investigación. De hecho, no deberían haberse aceptado las renuncias, porque en ese mismo instructivo dice que la autoridad tiene la potestad de durante un mes retener esas renuncias para hacer la investigación correspondiente, la investigación sumaria en este caso, que la lleva un fiscal y que investiga qué es lo que ocurrió, si efectivamente estas personas viajaron al extranjero, se cruzaron los datos con investigaciones, está la salida de ellos hacia otros países, y también el abuso. Y muchas veces, bueno, ahí lo vamos a encontrar con algunas personas que sí lo hicieron, viajaron varias veces, más de 24 meses, y realmente ha sido un escándalo que los dirigentes de los trabajadores obviamente nunca vamos a compartir, pero sí entendemos que también son 25.000 trabajadores, que es algo bastante menor del más del millón y tanto de trabajadores que existen, la gran mayoría del sector público, de sector determinado, pero en el avanzar de esto nos hemos encontrado con otros antecedentes que han ocurrido durante esta semana, pues, Gabriel. Sí, de eso te iba a preguntar, ¿qué actualizaciones hay respecto a este tema? Bueno, entre eso, como te comentaba, se publicó la ley 21.746, que tiene que ver con la otorgación de la licencia el 24 de mayo, donde ahí se modifica la anterior, la 20.585, donde nuevamente aparece la figura de las matronas, los cirujanos dentistas y los médicos quienes están autorizados. Se instala un registro electrónico también, hay fiscalizaciones con multa de 60 UTM, también puede perder, en este caso los médicos, algunas potestades que tienen, de eso el ejercer el cargo, y también se fijan algunas, la suceso tiene que sacar algunos dictámenes y cosas que van a ver cómo se va a regir esto, y que están más o menos en julio, agosto, ya estaría esto ya en vigencia. Y dentro de eso también, más allá de que ya está lista la ley, nos hemos encontrado que, por ejemplo, en el Ministerio Público hay 42 personas en el ejercicio que hicieron en el Ministerio Público, de los cuales 10 son fiscales y 32 son funcionarios dentro de las regiones del país. También nos encontramos con que el Ministerio Público, haciendo esta investigación, se da cuenta que hay fiscales. Entonces imagínate lo que eso significa. Nosotros siempre confiamos en los fiscales, que son los que investigan, y hoy día va a ser difícil investigarse entre ellos. Entonces lo mismo pasa en los municipios. Muchos municipios van a tener en sus abogados, que son las personas que tengan contratado, poder hacer los sumarios en el caso en que hayan personas implicadas que sean de primera plana, te digo yo, que sean gente que tiene cargo en el municipio, de oficina, ponte tú, de CERPLAG, de IDECO, jefe, director de salud, de educación. Entonces los superiores son los que tienen que hacer eso, y ahí están en el caso, serían en estos casos muchas veces los abogados, pero no todos los municipios tienen una cantidad suficiente. Ese es un tema, y lo del Poder Judicial, bueno, ahí ya empezamos con otra cosa. Por otro lado, la encuesta Cadel también da una cifra que el 92% de los chilenos cree que las personas que hicieron este mal uso deben devolver el dinero, cosa que estamos completamente de acuerdo y lo conversamos
en el día anterior. Entonces esas cosas han ido saliendo en esta semana. Estamos haciendo en confianza desde ya pedir a la gente que nos está siguiendo que, bueno, gracias por seguirnos, pero ahí nos ayuden también a compartir este programa que estamos haciendo como todos los lunes acá en Telemaule. Bueno, algo habíamos conversado también respecto a esto, ¿a quién fiscaliza finalmente? Porque cuesta a veces poder llegar a la persona que no está cumpliendo con el reposo médico, por ejemplo. Claro, porque imagino que nosotros tenemos también que ver ahí hartas instancias. Por ejemplo, hoy día la Contraloría no tiene atribuciones para fiscalizar al Senado y a la Cámara de Diputados. Entonces eso te da a entender cómo la Cámara tuvo que hacer una fiscalización interna, y en eso ellos llegan a la conclusión de que el presidente de la Cámara también hace uso de permiso por más de 24 días, entre los cuales pueden haber licencias médicas. Hay otras parlamentarias que hicieron uso de permisos especiales y además también licencia médica para ver a sus nietos que nacieron en el extranjero, otros que fueron a pagar manda y otros que fueron a otros trámites y que viajaban en ciertas fechas a fin de año, que son reportajes que ustedes pueden ver en la televisión abierta. Entonces, si ya estamos con la Fiscalía, estamos con el Poder Judicial, está el Congreso, obviamente que también están los estamentos del Estado, gobernaciones, delegaciones. Hoy día también se le destituyó a la directora de la Suceso, ¿ya? Pamela Gana también, de la Seguridad Social. Se le pidió su puesto porque ahí ella tenía herramientas para que Suceso investigara, así como lo hizo la Contraloría. Ese también nos da cuenta que si el presidente de la Cámara, hay un tema también, como lo comentaba la otra semana, un tema moral y ético en esto. O sea, no le carguemos a los trabajadores de menor pelaje sin que eso deje de constituir delito. Yo no estoy haciendo una defensa de los trabajadores, ni tampoco estoy negando que tengan culpabilidad, pero no carguemos en ese estamento y miremos hacia arriba cuando se haga conseguir, por ejemplo, en el Congreso, comisiones investigadoras que después llegan a sanciones menores, y en el Poder Judicial también. Sin embargo, abajo quieren que devuelvan la plata, que es lo que corresponde, el dinero mal habido, pero también que dejen su cargo. Entonces ahí hay modificaciones que es bueno discutir. En el caso, por ejemplo, de los municipios, cuando el trabajador reconoce la culpa y devuelve lo mal habido, bueno, él paga porque en este caso recuperar los dineros es lo que le interesa a la Contraloría. Claro. O sea, ahora el funcionario municipal puede regresar estas plata. Exactamente, cuando tú cuando te van a hacer los sumarios, el funcionario, si él le preguntan, ¿usted viajó? Sí, viajé. Después, si dice, ¿usted sabe que eso es un delito? Bueno, entre los 25.000 que estamos, creo que hoy día se reconoce como una mala acción, una mala práctica, y si eso al incurrir en esos deberes y devolver el dinero, estoy dispuesto a devolverlo. Por lo tanto, tú cooperas con la investigación, devuelven lo mal habido y llegamos a foja cero, como dicen, porque las autoridades, alcaldes, concejales, ministerios, sí, cuando son descubiertos, ellos devuelven la plata y todo queda nada, o sea, no pierden el puesto. Otra cosa es la institución que solicita Contraloría, y ahí la figura de la Contralora hoy día hay un entredicho muy fuerte, porque ella anunció también que en una semana salía un informe que iba a contener a DIPRECA, a Capredena y a la Policía de Investigaciones en el mismo tenor, pero esos informes no han salido. Sin embargo, salieron los del Congreso, salieron los del Poder Judicial y otros estamentos. Entonces, creo que ahí hay un detalle, porque la señora Contralora también solicita mayores atribuciones. Yo creo que no es necesario mayores atribuciones. Con las atribuciones que tiene, ella está haciendo una pega excelente, pero sí también tiene que entregar los antecedentes que corresponden en ese sentido, para que no vengan nebulosas en las cuales se ha visto envuelta muchas veces. Oye, Manuel, ¿y qué pasa ahora con el funcionario que otorga estas licencias? Porque yo recuerdo hace par de años atrás, no sé todavía, a lo mejor voy a meter la para, pero que las ofrecen como producto, te las ofrecen por internet, por el Facebook, vendo licencia médica, qué sé yo. ¿Qué pasa con ese funcionario que otorga de manera indiscriminada este documento? Bueno, después del 24 de mayo y ahora ya en 24 de julio y 22 de agosto, que son los plazos,
en que entraría la 21.746 en plenitud. Lo que te he comentado, va a haber un registro especial electrónico, las personas que ahí estén van a ser vigiladas, van a tener que tener las competencias, y en el caso de que nosotros vimos en la prensa de algunos médicos que se fueron del país porque eran médicos extranjeros y que se vieron envueltos no te digo que en venta, pero en entrega de muchas licencias, ellos tienen que cumplir un examen igual que lo hacen los médicos, que es el EUNACOM, es un examen que valida al médico para ejercer. Entonces creo que esas cortapisas que trae esta nueva ley 21.746 va a servir para evitar esto, de que tú ofrezcas, porque ya va a tener sanciones de 60 UTM al darlas, o también que el médico pierda la posibilidad de ejercer la profesión. Entonces ya hay una cortapisa que es bueno y que deberían estar ejerciendo hace mucho tiempo. Entonces siempre reactivamente, cuando se destapa este escándalo, también ya tenían preparada la ley. Entonces creo que ahí políticamente había algo que suena bastante feo para los trabajadores, que, oye, me denuncian, pero ya me tenían la sanción. Entonces por eso es que viene este tema sobre la señora Contralora, que hoy día se ve que no ha entregado el listado de los DIPRECA, de Capredena, y tampoco de la Policía de Investigaciones, y se siguen apareciendo el Poder Judicial, el Poder Legislativo y otros poderes del Estado, en que también están de estos 25.000 trabajadores que hicieron una mala práctica, eso es, una mala práctica y un mal uso de un instrumento público. Claro, es una especie de negocio. Bueno, como te decía recién, estoy tratando de ver ahora en el Facebook si todavía la ofrecen, no creo, porque ya la mayoría seguramente está teniendo el cuidado, pero volvemos a caer en el mismo círculo. ¿Quién va a fiscalizar ahora el tema de la gente que esté cumpliendo estos reposos médicos? O sea, no sé si me entiendes, Manuel. Sí, no, sí, te entiendo perfectamente. O sea, eso ya va a ser muy difícil que se ofrezcan así tan abiertamente las licencias médicas, porque también es un fenómeno que hay que ver en la pandemia. En la pandemia tú no tenías quien te atendiera, entonces muchas veces en los portales tú tenías que, sobre todo en los casos de salud mental, lo que es psiquiatría, psicología, eran muy poco las horas presenciales que habían. Entonces empezó una telemedicina en que tú tomabas una hora, y hay trabajadores que se han jubilado, y al momento de jubilar le han descontado la licencia, porque la licencia que le dieron no era de un profesional que realmente tenía lo que él decía en la licencia que envió. No eran psiquiatras, no eran psicólogos, pero ejercían en ese momento, porque tú tenías que en los portales ir comprando los tipos de atenciones que eran telemedicina por el tema de la pandemia. Entonces se fue instalando una especie, se abrió un nuevo nicho comercial, porque hoy día la salud es un negocio, eso no cabe duda, y en esa área apareció un nicho que eran las licencias médicas, que eran muy utilizadas, porque tú pedías una hora, te la dan, te envían tu licencia y tú la presentabas, y eso era válido, hasta que Compin empezó a fiscalizar más de fondo, y llegamos a lo que tenemos hoy día, este escándalo de donde se han visto envueltos trabajadores del sector público y también del sector privado, que todavía no están en la palestra. Claro. Tú mencionabas algunos que ya han renunciado, bueno, ya se ha sabido a nivel nacional incluso. ¿En qué les beneficia renunciar? ¿No se les va a investigar? ¿O qué sucede en esos casos? Bueno, y hay algunas figuras, por ejemplo, contratos honorarios, cuando tú renuncias en un establecimiento estatal. Por eso es que el gobierno y el Estado en general tiene mucho contrato honorario. Porque si tú, por ejemplo, en un ministerio X hay una pérdida gigantesca de millones de pesos, la persona que está a cargo renuncia, por lo tanto se extingue, él ya renunció, por lo tanto no se puede perseguir, ya no pertenece a la institución. Es algo muy similar a lo que usa, por ejemplo, la Fuerza Armada, en este caso Carabineros, que siempre se habla de ex Carabineros, porque cuando cometieron el delito estaban de uniforme, entonces ellos proceden rápidamente a darlos de baja, y así toda la persecución de las personas va no iría hacia esos carabineros, porque la institución dice nosotros ya los desvinculamos. El tema es que hay que ir sobre la institución, porque si no, si tú vas sobre las personas, la figura de los denunciados, ya dejan de participar. Entonces acá también se extingue un poco la responsabilidad, y vemos autoridades que en 5 años más van a estar en otros puestos, y la renuncia es eso, no cargar con la culpa de los 5 años que te pueden castigar para trabajar en el sector público. Y ahí tenemos casos desde las delegaciones hacia arriba, municipios, todo, donde el contrato honorario ha sido muy utilizado por sobre lo que realmente corresponde, y que generan estas posibilidades de que los trabajadores ocupen estas malas prácticas y hagan un mal uso de la licencia médica. Bueno, vamos a ver qué sucede durante estos días con ese, bueno,
con esta nueva normativa que dices tú que se viene cuando, el 24 de julio. El 24 de mayo se promulgó la ley, por lo tanto faltan unos reglamentos ahora que entre el 22 de julio, el 22 de agosto ya deberían estar en vigencia para poder empezar los reglamentos, porque cada ley tiene su reglamento, su forma de fiscalizar, que estarían ahí. Falta una vuelta también con los gremios que van a decir los trabajadores sobre lo que le están proponiendo, porque tú ves que hoy día en el caso de los profesores que se están a ellos, tienen una fuerte defensa en contra, acusaron a la señora Contralora en la OIT, no internacionalmente, por el tema de los descuentos, ya que la señora Contralora ofició a 232 municipios para que le descuenten a los profesores que estuvieron en huelga. Tú sabes que la huelga es un instrumento legal, obviamente que también el SEMA lo utiliza, eso no tenemos por qué negarlo, pero también son elementos que no se pueden suprimir, porque aquí también se va a buscar cierta legislación que restrinja a los derechos laborales de los trabajadores, por ejemplo, los feriados que son irrenunciables, el tema de las 40 horas, terminar con un poco más de permisibilidad que existe y obviamente que sí también el ausentismo laboral que nosotros compartimos que no debe existir, pero también los asociados a salud que tengan la responsabilidad que corresponda, o sea que el trabajador tenga y mantenga y conserve el derecho a recuperar la salud cuando se enferma. Bueno, tocaste un tema, bueno, aprovechar de cambiar un poco la temática, y vamos a entrar a lo que es la educación, porque a propósito de eso, han habido, como decías tú, algunos paros, movilizaciones, y el Colegio Concepción lleva ya poco más de un mes, si no me equivoco, en paro. Ha faltado aparentemente el diálogo. ¿Cuál es tu postura respecto a lo que están viviendo los funcionarios de este establecimiento? Bueno, mira, muy lamentable, una ciudad como Linares que se dice encantadora, hoy día no lo es tanto por diferentes motivos que tenemos acá en la ciudad, y el Colegio Concepción, en este caso, que depende de un estamento que en este caso es la Logia Masónica, que tiene cierto compromiso también con la educación, ver una huelga legal con tanta dilatación llama la atención a los trabajadores y también a los apoderados, porque aquí si analizamos el tema por qué se produce la huelga, es porque lo que tenemos entendido es que el empleador le ofreció menos que lo que había dado el año anterior a la negociación colectiva, y una negociación colectiva no puede ser inferior al mínimo anterior adquirido. Entonces, si tú bajas ese mínimo, obviamente que no hay acuerdo con los trabajadores. Ahora ahí, obviamente que había un error de parte comunicacional en este caso, los sostenedores, que es el Colegio Concepción, que tienen que haber sido más claramente proactivos a los alumnos, a los apoderados y a la comunidad, informar por qué ellos están disminuyendo las garantías que ya tenían acordadas en una época anterior, y cuál es la diferencia que habría con lo que están pidiendo hoy día los profesores, porque ahí también se genera de parte de los apoderados y alumnos el sentimiento de culpa de decir, oye, estamos siendo abusados nosotros, pero tampoco se fijan en que está entre un sostenedor y los trabajadores en el ámbito privado. O sea, ahí saquémoslo ese estigma de que lo público es malo, porque estamos hablando netamente de un tema privado, donde el Estado incluso se ve medio impedido de poder atender rápidamente esto, y vemos a parlamentarios que piden situaciones, intervención para que se normalicen las clases, que imagínate, es impensable un colegio privado que tenga un mes de paro donde los trabajadores no estén laborando, y que es lo que eso genera, porque aquí, digámoslo no, sea un colegio básico, medio, o más, sea de medio pelo, de mayor linaje, hoy día con el modelo de desarrollo que tenemos en Chile, se necesita que estén operativos, porque incluso en colegios como Concepción hay que tener alimentación, hay que tener un espacio donde los alumnos estén, porque en su casa no pueden estar solos. Entonces te das cuenta de lo que eso genera también en el sector privado, donde se pagan lo que pagan los apoderados, no es poco. Claro, habíamos visto incluso una movilización. A mí la verdad me sorprendió, porque yo pensaba que eran los profesores que estaban movilizándose el otro día, y no, eran los apoderados que estaban también molestos porque llevan varias semanas sin clase, y por supuesto los alumnos están en el fondo viéndose perjudicados. Claro, porque imagínate, nosotros escuchamos y también, y si tú lo ves así bien ladinamente, bien pueblerinamente, ellos están exigiendo que se les atienda y se les entregue por lo que ellos están pagando.
la alimentación Claro, de sus hijos, el tenerlo en un horario donde ellos puedan dejarlos tranquilos mientras trabajan, que es lo mismo que ocurre en el sector público. Si en el sector público muchas veces, más que la educación, a los apoderados les interesa que los hijos estén en el colegio donde tengan alimentación, donde puedan estar seguros, mientras ellos salen a trabajar, para poder juntar el dinero suficiente para poder vivir, que hoy día no alcanza. Si tú ves hoy día, hay una gran discusión entre la generación de cristal, que dicen que son estos niños que cuando llueve no pueden ir al colegio, pero es que mira, nosotros vivimos pobreza en el pasado y nos forjamos en esa fortaleza de una generación que iba con temporales, que llegaba todo mojado al colegio, que estaba todo sí, el día mojado, que llegaba a la casa, pero hoy día no están esas condiciones. Hoy día el gobierno entrega a los municipios plata para que tengan buenos colegios, los tengan reparados, no se goteen, pero esa plata muchas veces, como esta ciudad encantadora, lo utiliza para pagar las cotizaciones de los profesores, con plata que tiene que ver con los alumnos y con la reparación. Entonces, esas cosas no se entienden, esa apropiación indebida que hacen los sostenedores de parte de esos dineros, generan esta crisis. Entonces, en el sector público también se ve eso mucho. No, hay que mandar a los chiquillos porque antes nosotros nos íbamos a pie, nos mojamos. Pero es que hoy día estamos viendo una realidad completamente diferente y no son una generación de cristal. Son una generación que tiene derecho, se dice que mucho, ¿no? nosotros mismos lo hemos cuidado y nos hemos preocupado de que estén bien, que no nos pase lo que nos pasaba a nosotros. Claro, la idea es ir mejorando en estos sentidos. Yo igual, con las coberturas que hicimos con el mal tiempo, algunos comunicados que hablan de suspensión de clase, continuidad de clase, fíjate que encontré muchos de esos comentarios, que no, que a la antigua, no sé, llovía una semana, uno iba igual a la escuela, pero eran otros tiempos también. Claro, y tú te das cuenta que las mismas personas que emiten esos comentarios, muchas veces mujeres, es porque ellas no pueden salir a trabajar y tienen que quedarse con sus hijos en la casa. Pero antiguamente, cuando no teníamos este sistema tan competitivo en que hace que todos tengan que salir a trabajar, porque ya no alcanza con una persona que trabaje para mantener una familia. Ujú. Hoy día tiene que trabajar toda la familia, los fines de semana y todo, para poder mantenerse, porque los sueldos en Chile son malos y no te alcanzan para sobrevivir. Entonces, hoy día, claro, cuando tú tienes que asumir el que los hijos van a quedar en la casa sin alimentación muchas veces también, o sin alguien que los cuide, en esa pobreza que teníamos antes existía el apoyo familiar. Siempre había una familia, una hermana que venía a cuidar a los niños, una abuelita que se quedaba con los nietos, o también alguien de la familia, porque la familia era para eso, para cuidar y proteger, y además dar sustento y educación. Hoy día todos lo buscamos en el colegio, entonces la educación que hay en la casa tiene que estar en el colegio, tiene que haber conocimiento en el colegio, es lo mejor, lo más competitivo. Pero muchas veces esas críticas tienen que ver con que se ven cortada la posibilidad de seguir trabajando en negocios precarios, que le reportan muy poco sueldo, pero que con eso tienen que subsistir, porque con el sueldo de un trabajador no No alcanza. alcanza. Bueno, y ahí volvemos al círculo también del bienestar del propio profesor, que era en el fondo el reclamo que hay en el Colegio Concepción sobre el bienestar. Yo recuerdo que una de las demandas tenía que ver con pedir un comedor, o sea, ni siquiera eso tienen. Sí, por eso digo que un sistema, en el sector privado que ocurra esto, cuando vemos que lo mismo está en el sector público, entonces todo ese discurso de que lo privado es mejor, No, no sirve. hoy día se está cayendo a pedazos, lo mismo que ocurre con las empresas eléctricas, que hoy día te tienen a una cantidad de gente a oscura y que no permiten ni siquiera que se les puse multa. Sí, Manuel, vamos a también avanzar a otros temas a propósito de lo que es el mal tiempo. Imposible no hablar hoy día respecto al mal tiempo. Imagino allá, bueno, tú eres de Linares, pero trabajas también allá en Panimávida. Me mandaste también un video durante esta jornada de domingo. Eh, ¿Cómo se puede preparar mejor la región para enfrentar esto? Porque uno diría, claro, en la región del Maule siempre ha llovido, antiguamente llovía incluso más fuerte o tiempos más prolongados, pero hoy en día vemos que la ciudad, la parte urbana, no resiste bien. Veíamos los pasos bajo nivel inundados, vehículos, incluso un vehículo atrapado, entre otras cosas. Bueno, es complejo porque ahí influyen varias cosas, entre eso lo que nosotros hablamos de cambio climático y tantas cosas que han ido perjudicando cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Hoy día tú ves que aquí mismo Linares tiene una cantidad increíble de calefacción a leña, lo cual ha hecho que muchas veces nosotros consumamos una cantidad impresionante
de leña y no nos preocupemos también de ver cómo se repone eso y por otro lado, ni pensar nosotros en tener una calefacción que sea dependiente, ponte tú, de eléctrica, porque los precios son impagables. O sea, yo tengo esa posibilidad, pero a no mí me puedo llegó, ocupar. a mí me llegó una de 91.000 pesos, Manuel. Te lo cuento con experiencia personal por tener justamente una estufa chiquitita eléctrica, así que me tocó vivir el ejemplo. Claro, y nosotros nos mencionamos, por ejemplo, lo que son los mínimos necesarios para la generación de los territorios y también lo mínimo que tú como familia debes tener de consumo eléctrico, pues, porque no es posible que nosotros estemos en esa situación de ser productores, por ejemplo, en Colbún, ya que tú lo mencionabas, y por otro lado también no tener ni siquiera la posibilidad de, teniendo consumo, tener que vernos en la instancia de tener que, ¿cómo se llama?, nosotros no poder ocuparlo por el gasto. O sea, yo no puedo enchufar una estufa porque me dejaría poco menos que en la ruina. Entonces, ¿de qué nos sirve tanta generación de paneles solares y todo ese tipo de cosas? Porque ahí va claro que falta la inundación, falta inversión en infraestructura para el manejo de agua y la prevención de inundaciones, que pueden, en este caso, ponerse más importante. Y también lo otro es destacar que la memoria histórica de eventos anteriores, la experiencia de la comunidad en la gestión del riego puede ser fundamental. Entonces, cuando no te consultan a la comunidad y se toman decisiones en Panimavia, por ejemplo, ahí tiene que ver con factores hidrometeorológicos que fueron muy fuertes para la región y también nosotros vivimos cerca del río Maule y que también son épocas en que cuando llueve fuerte no tenemos mucho que hacer. Pues ahí, en el video de ayer, claro, o sea, se generó un problema porque en el diseño de la avenida no quedó un estacionamiento para los trabajadores de Cefam, una calle lateral que, porque tú ves al lado de Cefam, está lleno de barro, muchos vehículos han quedado ahí atrapados. Y también hay un paso peatonal que hoy día se protegió y que ha generado también una respuesta de parte de las personas, porque por ahí transitan en vehículos. Entonces, si no tenemos un mejoramiento vial como el que está quedando hermosa la avenida, es un punto aparte, está quedando muy hermosa, pero cuando no se consideran esas cosas, el acceso a los locales comerciales, el acceso a los CEFAM de buena forma que a una altura que tú en silla de ruedas no puedes bajar, entonces creo que hay cosas que están mal. Y hoy día nos vemos también con protestas en Hierbas Buenas y en Colbún, porque llevan, te voy a contar, nada menos que en la zona de Hierbas Buenas llevan ahí en Lagunillas de Arquén 48 horas sin energía eléctrica y en San Dionisio, en Colbún, llevan 3 días sin luz. Entonces vemos a la autoridad, alcalde de Hierbas Buenas, concejal en Colbún, en estas manifestaciones y que muchas veces no van a aparecer en los canales de televisión, pero sí gracias a Telemaul lo podemos comentar y la gente se puede enterar que hay personas que 3 días sin energía. Entonces, ¿qué pasa con esas empresas? Y ahí, obviamente que yo no puedo dejar pasar esto, la actitud del senador Rodrigo Galilea, que cuando se vota el poder cursarle multas a las empresas cuando ocurren estas cosas, él se niega y vota en contra junto a 3 senadores, Proens y Benetberger, lo que cuánto deja sin efecto esta multa, que hoy día se ve que son necesarias porque las empresas dicen, bueno, yo no tengo personal, no puedo, y en 8 horas más le puedo, y la energía no llega. Entonces creo que ahí la política también tiene mucho que decir cuando nuestros senadores, que son elegidos los elegimos nosotros para que nos defiendan a las empresas, y qué mejor ejemplo que ese. Bueno, te saco otro ejemplo. Hoy día me contactaba gente de Longaví, del sector San Raúl. Están desde el sábado sin corriente, ya no dan para más. Incluso, muy humildemente, hoy día se reunieron, vamos a mostrar un ratito más las imágenes también, con una fogata, porque ya están tantas horas sin electricidad que ya no hayan que hacer, han llamado a la empresa eléctrica y al final nadie te responde, como dices tú, a veces la hora, el tiempo de reposición son extensos. Claro, yo aquí puedo ser a lo mejor de repente majadero, mal hablado o muy inquisidor, pero aquí tenemos autoridades en el Maule como el senador Benavente, el diputado Benavente, el senador Galilea. El diputado Benavente dice que hay que llenar de paneles solares todas las tierras agrícolas del Maule porque tenemos que tener energía suficiente. Y resulta que tú, sin temporales, se te corta la energía en muchos sectores, sobre todo en Colbún. Hay cero compensación cuando dice que tiene que haber compensación.
y no pasa nada. Entonces como que, oye, anunciamos que va a llover y ya preparemos, juntemos, veamos velitas, a cargar los celulares, a estar preparados. Pero ¿por qué si yo estoy pagando una cuenta que te llegan más de 100.000 pesos y ahora sube un 7% más de la energía ahora pronto? Tenemos generación de sobra, pero no baja la energía al tener más generación. Entonces, ¿para qué llenar de paneles cuando hoy día lo que necesitamos es alimentación frente a lo que está pasando en el mundo, a estos conflictos de guerra que tenemos? Nosotros no hemos tomado las dimensiones que necesitamos tener una seguridad alimentaria, en que si se cierran las fronteras nuevamente igual que en la pandemia, nos vamos a quedar sin poder traer cosas del extranjero, y necesitamos el arroz que se produce acá, la remolacha, el azúcar. Entonces creo que ahí, yo creo que los parlamentarios sí tienen que decir, porque si hablan tanto de la agricultura, defendamos los terrenos para que sigamos haciendo agricultura y no los llenamos de paneles solares que después van al extranjero, porque eso ya quedó comprobado. O sea, esto no es un cuento. Nosotros la energía que tenemos es sobre energía en Chile y se vende al extranjero. O sea, esa corriente, vemos todos estos paneles, especialmente allá en Colbún, Panimávida, esa corriente no queda acá en Chile. Una parte se inyecta al sistema interconectado en Colbuna y en Rincón Oriente, y se va al sistema interconectado, de la cual, por ejemplo, hay ahora la central Los Cóndores, que se hizo con recursos del Estado también acá en San Clemente, que se iba a conectar a Colbún para que con esa energía, esa sobreproducción, bajara el valor. Ahora se está haciendo un traslado, un nuevo diseño para llevar a la Argentina y directamente a otros países, porque las empresas son extranjeras. El Estado no tiene ninguna empresa que pueda decir, ¿sabe qué? Necesitamos un mínimo, en caso de una guerra, de tener nosotros energía. En cambio, es una empresa extranjera, y ahí pueden ubicar en las redes también, informarse las personas. Una empresa extranjera demandó al Estado chileno y tuvo que pagar porque no tuvo la precaución de fiscalizar una línea de torre, y tuvo que pagar más de $10 millones, porque demanda el Estado de Chile a la empresa extranjera con estos tratados de libre comercio. Entonces, creo que a nosotros nos falta mucha educación cívica de entender cómo funciona el Estado, que el Estado está impedido de tener empresas, y todo el empresariado es extranjero hoy día. Las carreteras están en manos de empresarios chinos, la CGE hoy día está en manos de empresarios chinos, en él es de italiano. Entonces, creo que hemos pasado de un modelo subsidiario a un modelo precario, y no se han hecho las correcciones necesarias. Es tremendo, Manuel, pero bueno, como siempre se nos hace corto el tiempo, los espacios, ya llegar el otro lunes para seguir conversando, pero de verdad un gusto conversar contigo, porque yo por lo menos aprendo bastante y nos da la oportunidad de poder hablar cosas que en otras partes no se dicen. Así que de nuevo, Manuel, agradecido de ti, de tu disposición, y nos reencontramos en otro capítulo. Sí, yo te agradezco, Gabriel, a ti en lo personal también, siempre la atención que has tenido con muchos temas de previsión, de salud, de todo tipo, y también que creo que es una obligación nuestra de los dirigentes de estar informados, porque cómo le comunicamos a nuestros socios, a quienes representamos, lo que nos aqueja, si nosotros no conocemos ni nos preparamos en temas como estos, en qué respuesta le damos. No, es que el jefe dijo una cosa, no, ¿por qué lo dijo? Porque hay una ley, porque hay un dictamen, porque hay un reglamento, porque usted tiene que cumplir un horario, porque usted no puede mandarse solo, porque usted no puede salir a vacacionar con licencia. Entonces tenemos que estar los trabajadores y los dirigentes, tenemos que tener esa necesaria alimentación que tiene que ser con el tema legal, conocer, leer los diarios, aunque hoy día no hay diario, hay diario electrónico, revisar, por ejemplo, Telemable, que nos informa de tantas cosas que no aparecen en los matinales, porque si uno se informa en los matinales, va a terminar tremendamente confundido, va a creer que vivimos en el mejor país de Chile, y lamentablemente no está siendo así, y la farándula política nos va a consumir completamente. Entonces yo te agradezco este espacio, y bueno, siempre disponible si es que también podemos conversar dentro de lo que uno puede aportar. Excelente, Manuel. Así que vamos a dejar la invitación abierta y nos reencontramos en otro capítulo. Así que de nuevo las gracias, y nos estamos encontrando por ahí, pues. Ok, Gabriel, que estés muy bien, que tengan una muy buena semana y que estén todos muy bien. Muchas gracias. Ok, ya. Era Manuel Cofré, en contacto hasta ahora con el programa En Confianza, programa de Telemaule. La verdad me encanta conversar con Manuel porque, como ustedes habrán escuchado, es una persona que siempre tiene respuesta para todo y siempre
está muy bien informado, entonces uno puede, como decía recién, aprender con Manuel Cofre, así que de nuevo a darle las gracias a él, que seguro de estar viendo el retorno, así que muchas gracias a la gente que nos siguió, que se acompañó. Esto es En Confianza, todos los lunes, 22 horas en punto. Transmisión en directo por Facebook de Telemaule, pero la reiteración va en un ratito más a través de TikTok. Así que muchas gracias, que descanse y buenas noches.